Buenos días, hoy celebramos una nueva reunión de la Cena del Señor, del partimiento del pan, y vamos a tener unos pensamientos que van a estar a cargo de Héctor para esta mañana, para cada uno de nosotros. Después daremos gracias por el pan y a las 11 viene el culto familiar. Así que escuchemos lo que Héctor ha preparado y después oramos. Hola queridos hermanos, la verdad que es una bendición para mí el poder tener este compartir de la palabra de Dios una vez más, este domingo en el cual recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Y hacemos memoria de Él por medio de dos símbolos que son el pan y el vino, que nos hablan acerca de su amor, de su misericordia y del cuidado que Él continuamente tiene por cada uno de nosotros. En esta oportunidad me gustaría que me acompañen al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a tener algunas consideraciones de este pasaje que es tan conocido, y me gustaría que nos detengamos en algunos versículos. El capítulo 3 de Juan tiene algunas características que son muy importantes. Una de ellas aparece el nombre de Nicodemo, este hombre que era un fariseo principal entre los judíos. Y en la Biblia se menciona dos veces más su aparición. Una es en Juan, capítulo 7, versículo 50, cuando los fariseos y los judíos envían a unos alguaciles a buscar al Señor, lo escuchan hablar y quedan cautivados por la palabra de Dios. Con lo cual, cuando regresan, ellos mismos dan testimonio a estos alguaciles diciendo: jamás hombre alguno ha hablado así de esta manera. Y en ese momento dice que los fariseos se enojaron de tal manera que dijeron: estos hombres que son sin ley son malditos. Y Nicodemo dice, en la palabra de Dios, Juan lo revela, como Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche. Y él hace una intervención en ese momento. Después en Juan, capítulo 19, versículo 39, cuando el Señor Jesús muere, dice que había un discípulo de Cristo, que es José de Arimatea. Él pide el cuerpo del Señor para ponerlo en su sepulcro, y dice que Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche, justamente trae una especie de mirra para ungir el cuerpo del Señor. Esto nos habla que el crecimiento del conocimiento de Cristo en la vida de Nicodemo fue progresivo. El primero, como lo vemos en el versículo 2, lo ve como rabí. Y realmente, hermanos, tendríamos que pensar por qué la Biblia, o por qué Juan, a través de los ojos de Juan, siempre se hace mención de Nicodemo, el que fue a Jesús de noche. Pero no nos vamos a detener en eso, no nos vamos a detener en la transición que hay entre el verso 2 y el verso 3, en el cual Nicodemo hace una mención acerca de cómo veía a Jesús, y el Señor responde una pregunta que él no hizo verbalmente. Y le dice que de cierto es necesario nacer de nuevo. Ahora nos vamos a meter en el centro de este pasaje, que es un pasaje que ha llevado muchas almas a Cristo. Y es el capítulo 16. Pero antes vamos a leer el versículo 16 del capítulo 3, perdón. En el capítulo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el Señor Jesús en estos breves versículos rompe un paradigma que tenía justamente el pueblo judío. Ellos entendían que por medio de todas las cuestiones heredadas por medio de Abraham, ellos ya participaban de la herencia de estar dentro de la voluntad de Dios. Por eso los fariseos, cuando van estos alguaciles y le dicen: jamás hombre alguno ha hablado de esta manera, ellos dicen: estas personas que no tienen ley son malditas. Y efectivamente no había un conocimiento real de Dios.
Pero el Señor Jesús hace una mención importantísima que nos hace reflexionar en esta dispensación que vivimos. Él dice, como la serpiente fue levantada en el desierto. Y si nosotros pudiésemos tomarnos el trabajo de leer en Números ese relato, vamos a darnos cuenta que el pueblo había pecado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala en medio del campamento, y cualquiera que fuese mordido por estas serpientes, mirará la serpiente de bronce y quedará salvo. Será toda esta enfermedad que él tiene sin efecto. El efecto del veneno de esa serpiente iba a ser prácticamente anulado. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios por medio de esto? De la misma manera nosotros tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, la salvación y la sanidad del pecado. El pecado, justamente, que fue aquel que introdujo nuestro primer padre, Adán, por medio del engaño de la serpiente, es esa enfermedad que se nos fue transmitiendo de generación en generación. Y hoy vemos los estragos que hace nuestra sociedad, pero no es algo nuevo esto, sino que a través de la historia de la humanidad, el germen del pecado nos hizo hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero aquellos que miramos con fe a la cruz del Calvario, somos incorporados a la familia de Dios, con una nueva identidad, con un nuevo objetivo. Y fíjense una cosa, el Señor no dice, todos los judíos que miren la serpiente iban a vivir, sino todos aquellos que eran mordidos por la serpiente y miraran con fe iban a ser salvos. Y es condicional. La salvación es por fe. Y si nosotros pensamos en esto, hermanos, es inevitable que nuestra mente se dispare al razonar o al pensar de que Dios quiere que la cena del Señor sea con aquellas personas que pudieron ver en la cruz del Calvario la salvación de sus almas. Es más, la palabra de Dios nos dice que Dios amó de tal manera al mundo. Y acá hace una introducción tremenda, porque no solamente incluye a los judíos, sino que también incluye a los gentiles. El Señor Jesús en este momento está diciendo que en la mente de Dios, el amor, que es una condición única, que es un atributo muy íntimo de Dios, que fue transmitido a nosotros por medio de todas estas cuestiones, dice que nos amó y entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por Él. Y esto es importantísimo, que nosotros podamos entender plenamente este concepto, el concepto de que el amor de Dios es un amor incondicional. Y habla del mundo. Hay tres expresiones en el Nuevo Testamento para hacer mención al mundo. Una se habla al sistema mundo, otro en otro contexto habla acerca del planeta Tierra, y en este momento está hablando acerca de las personas. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó todo lo que tenía, entregó a su Hijo para que por Él nosotros fuésemos salvos. Y no solamente queda acá, sino que la Biblia también nos revela, porque en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá también el Señor es inclusivo, incluye a judíos y a gentiles. El que cree alcanza el favor de Dios, la gracia de Dios, el regalo que Dios hace a los pecadores. ¿Cuál es ese regalo? El regalo de la vida eterna, el regalo de tener una relación nueva con Él. Y hay una realidad que se desprende en el pasaje del capítulo 3, que por amor al tiempo no lo vamos a leer, que habla de un nuevo nacimiento en función del Espíritu. Y ese es el nacimiento que nosotros experimentamos, hermanos. Hoy nosotros nos congregamos alrededor de la mesa sabiendo que hubo un precio alto que pagar por el alma de cada uno de nosotros. Y el precio tan alto que pagó Dios fue la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos santificados, fuésemos purificados, fuésemos perdonados por medio de Él. Y ahora en este nuevo plano que entramos, somos introducidos, la condición que prima es la fe. Nosotros creemos plenamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz,
a favor de cada uno de nosotros. Y no es ocioso recordar de dónde nos tomó el Señor. Cuando partamos el pan, cuando tomemos de la copa, pensemos de dónde nos tomó el Señor. Porque recordar que nosotros vivíamos una vida lejos de Él, sin tener ninguna esperanza, sin tener ni siquiera el legado por medio de haber sido descendientes de Abraham directo, somos introducidos, como dicen Romanos, una rama silvestre en el fruto del árbol bueno. Y nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Así que, queridos hermanos, me gustaría que antes de partir el pan y tomar de la copa pensemos que el Señor incluya a todos en esta reunión. El Señor pensó en vos, el Señor pensó en mí, el Señor pensó en usted. Y hay algo que también tenemos que saber. El Señor, cuando vio a Nicodemo, veía lo que Nicodemo no decía. ¿Qué es lo que va a escuchar el Señor en esta mañana antes de partir el pan y la copa de lo que nosotros no decimos? Nicodemo se presenta al Señor de una manera muy clara, reconociendo capacidades que él creía que él tenía y una encomendación de un servicio, de un ministerio de parte de Dios. Pero ¿cómo vemos a Jesús hoy nosotros? ¿Lo vemos como nuestro Salvador o solamente lo vemos como aquel que murió en la cruz del Calvario nada más? Esto es una diferencia tremenda, hermanos, porque para participar del pan y la copa es necesario que nuestros corazones haya sonado las campanas de la salvación por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y es un momento especial, porque antes de partir el pan y de tomar de la copa también estamos siendo examinados nosotros mismos para saber si somos aptos para participar de esta reunión o no. Pero tengamos en cuenta esto, que aquellos que hemos mirado la cruz y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, disfrutamos de las bendiciones de Dios. Que el Señor bendiga ricamente su palabra y prepare nuestros corazones para recordarlo como Él quiso. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Héctor, por la preparación y por habernos traído este mensaje. Vamos a dar gracias por el pan y por el vino. Padre, bendice el pan y el vino que hemos de participar ahora. Y llévanos a tu presencia con gratitud y con alegría por esto que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros. Señor, bendice este momento. Hacemos memoria de ti. Tenemos tan poca memoria, pero cada domingo podemos estar recordando lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Bendice este momento a cada hermana, a cada hermano, en el lugar en que está, Señor, que tu bendición se derrame sobre las vidas de ellos al participar, al hacer memoria de ti y agradecerte, alabarte, bendecir tu nombre por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora han preparado la copa de vino, el pan. Participen libremente agradeciendo a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Los espero a las 11.